Tenemos un invitado especial, es el pastor Mario Verdugo, que nos estará trayendo la palabra. Recordemos que el pastor estuvo viajando al sur del país, estuvo en la ciudad de Temuco. Hemos visto que ha estado compartiendo en distintos lugares. Creo que Dios le ha permitido mucha bendición en esos sectores y realmente Dios le ha ayudado bastante, ¿no? Entonces creo que hoy también un poco de eso nos estará comentando el pastor, nos estará compartiendo para que nosotros podamos escuchar también y podamos recibir buena enseñanza, ¿no? Quería invitar al libro de Romanos capítulo 5, verso 1, amén. Hoy el tema es la justificación. La justificación. Dice el verso 1, amén, dice así: justificaos, pues, por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén, como contexto principal del estudio de hoy, el tema la justificación, mis hermanos. Queremos, ¿cierto?, entender primeramente qué significa la justificación. Generalmente el hombre siempre se quiere justificar de alguna culpa. Por ejemplo, vemos cierto, los juicios, donde siempre está el juez, están los abogados, y los abogados quieren demostrar, cierto, la inocencia de alguna forma del imputado, del condenado, ya del imputado en este caso. Y así en nuestro Señor Jesucristo, Él murió por nosotros para justificarnos, como dice ahí también en el libro de Romanos, capítulo 4, ¿cierto? Un verso más arriba, ahí en el último versículo de Romanos 4, el verso 25, dice: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces, qué valioso, hermanos, poder entender esto. El tema, ¿cierto?, con respecto al Evangelio, este tema es muy importante, el tema de la justificación. La justificación, muchas iglesias no consideran este tema, pero en sí el ministerio en sí del apóstol Pablo, en el contexto principal, era la justificación. Y si usted ve el libro de Romanos, habla mucho de la justificación. Por ejemplo, ahí en el Romanos capítulo 3, el verso 24, verso 23, verso 24 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. Entonces, qué maravilloso que nosotros podamos entender en nuestros corazones que no es que nosotros no es que nosotros nos queramos justificar, sino que Dios está diciendo que nosotros somos justificados. ¿Por qué? Porque hemos aceptado el Evangelio, porque hemos creído en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. Qué importante que nosotros podamos entender esto. Amén. Por cuanto dice el verso 23, mire, aquí está la condenación en sí del hombre, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero el verso 23, ¿cierto? Ahí podemos ver que ahí está las consecuencias, lo que significa estar apartado, destituido de la gloria del Señor, producto del pecado, ¿cierto? Las consecuencias, ¿cuál es? Estar apartado, destituido, como consecuencia de la muerte, en el infierno, en el Seol. Pero nuestro Señor Jesucristo nos dice ahí, la palabra nos dice el Señor, todos los que hemos creído en Jesucristo, dice: para los que creen en Jesucristo, para los que creen en el Hijo de Dios, para los que creen en la sangre redentora de Jesucristo, para los que tienen la sangre de Jesús en su corazón, dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque el hombre no se podía justificar a sí mismo. El hombre no puede, no podemos, estábamos apartados, estábamos condenados, destituidos de la gloria del Señor. Y es más, el verso 20, si usted lo ve, dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Ningún ser humano, por su justicia, por sus obras, se puede justificar delante del Señor. Ningún ser humano. Entonces, el hombre estaba condenado a la muerte. Esta muerte espiritual, lo que significa que nuestra alma, cuando deje el escenario de esta tierra,
eh, se vaya al Seol. Ese era el destino del hombre, el infierno. Entonces, en el tiempo de Moisés, el Señor estableció la ley a los hombres, y los hombres dijeron, sí, la vamos a cumplir la ley, vamos a cumplir la ley, haremos todo lo que Jehová ha dicho ahí en el libro de Números, capítulo 19, verso 7. Haremos todo lo que el Señor ha dicho, sin saber ellos, sin conocer su condición, sin conocer su corazón, que el hombre no tiene la capacidad de cumplir la ley. ¿Por qué? Porque en el hombre está el pecado, está la maldad. Este pecado que un día entró, como les decía, entró a los hombres. Este pecado que entró por un hombre. ¿Quién es ese hombre? Adán. Cuando Adán iba a pecar, entró el pecado a todos los hombres. Entonces, ¿para qué el Señor estableció la ley? Para el conocimiento del pecado. Claro, porque si no hubiera ley, el Señor no podría, primero, el hombre no se podría dar cuenta a sí mismo que en él está el pecado, que en él está lo malo. Hoy en día podemos ver, hermano, que la palabra dice que en los últimos tiempos los hombres dirán, a lo bueno le dirán malo, y a lo malo le dirán bueno. Y así podemos ver cómo está viviendo el mundo, al revés. Entonces el Señor estableció su ley, estableció la ley para el conocimiento del pecado. Por ejemplo, si nosotros analizamos los 10 mandamientos, por ejemplo, ahí en el libro de Levítico, perdón, el libro de Números, Éxodo, le invito a Éxodo, capítulo 20, corrijo delante el versículo que quería expresar, ahí está en Éxodo capítulo 19, verso 7, cuando el pueblo de Israel dijo, sí Señor, haremos todo lo que tú has dicho. Cuando el Señor estableció la ley, el pueblo de Israel dijo, sí Señor, haremos todo lo que tú has dicho. Entonces el hombre, sin conocer su corazón, sin conocer su condición, ellos pensaban que podían cumplir la ley, pensaban que podían cumplir estos 10 mandamientos. Mire, ¿cuáles son los 10 mandamientos? Qué importante que también nosotros tengamos el conocimiento. ¿Cuáles son los 10 mandamientos? Entonces ahí ver si lo puede o no cumplir. Por ejemplo, vemos Éxodo 20, del verso 1 en adelante, dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Claro, porque el pueblo de Israel fue esclavo por más de 400 años, 4 generaciones, 430 años fue esclavo el pueblo de Israel. Y el Señor escogió, ¿cierto? Levantó a Moisés como líder para sacar a su pueblo. Se manifestó el Señor a través de 10 plagas. El Señor endureció el corazón de Faraón, pero la plaga número 10 no la pudo resistir. ¿En qué consistía la plaga número 10? En la muerte del primogénito. Entonces el Señor, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo a su pueblo, a Moisés? Que tenían que pintar en el dintel de la puerta, en el marco de la puerta, con la sangre de un animal. Cosa que cuando viniera el ángel de la muerte a manifestarse en este juicio, que era el juicio número 10, la plaga número 10, la muerte del primogénito, el ángel de la muerte, al ver la sangre en el dintel de la puerta, no iba a entrar, ¿cierto? Sino que iba a pasar de largo. Entonces, Dios se manifestó a través de estas plagas. Mire qué maravilloso. Ahí Faraón se dio y dio el vamos, que el pueblo de Israel tenía que salir, ¿cierto? Libre. Sale el pueblo de Israel, toma sus pertenencias, salen y se encuentran con el Mar Rojo. Y mientras estaban ahí entre el Mar Rojo, Faraón se arrepiente de haberle dado la libertad al pueblo de Israel. Así que envía al ejército a que los vayan a buscar, a matarles. Entonces Moisés clama al Señor y el Señor le dijo, pero solo tienes que avanzar, mire, solo tienes que avanzar. Y Moisés, ¿qué hizo? Puso su báculo ahí en el mar y el Mar Rojo se abrió. Dice la palabra del Señor que pasaron en seco, que se abrió el Mar Rojo, mire, tremendo milagro, tremenda manifestación del Señor. Y pasó el pueblo del Señor en seco. Entonces después que iban en el desierto, el Señor tenía que hacerle entender a su pueblo que en ellos estaba el pecado.
estaba el mal. Entonces el Señor establece los 10 mandamientos. Y ellos dijeron, sí, Señor, haremos todo lo que tú has dicho. Pero ¿qué sucedió? Como todos sabemos, no pasó ni una semana y ya el pueblo de Israel estaba idolatrando una imagen, un becerro de oro. Siendo que el Señor había entregado en sus 10 mandamientos no adorar imágenes, ¿cierto? Hechas por mano. Por ejemplo, sigamos leyendo. Éxodo capítulo 20. Como dice, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imágenes ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces ahí vemos, ¿cierto? Este primer mandamiento que el Señor le dijo a su pueblo, que no tenían que adorar imagen. ¿Y qué es lo que hace el Señor? ¿Qué es lo que hace el pueblo de Israel? No pasó ni una semana, ya ellos estaban adorando una imagen de oro, un becerro de oro. El verso 6 dice, y hago misericordia a millares a los que aman y guardan mis mandamientos. Verso 7, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni extranjero que está dentro de tu puerta. Ahí estamos viendo los mandamientos. Después que dice el verso 11, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por eso, por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Verso 12, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Entonces el Señor estableció la ley que dijo el pueblo de Israel, sí Señor, haremos todo lo que tú has dicho. Entonces, ¿realmente el hombre puede cumplir la ley? Ahí podemos ver que nuestro corazón es perverso, engañoso, que es malvado. ¿Por qué? Porque en nuestro corazón está el mal. Entonces, respuesta, no podemos por eso, porque en nosotros está el mal, está el pecado. Y como les digo nuevamente, el pueblo de Israel, no pasaron un par de días, ellos estaban adorando un becerro de oro. Es más, cuando la ley fue establecida en el tiempo de Moisés, al tiempo de Jesucristo pasaron 1500 años y nadie pudo cumplir la ley. Nadie, mis hermanos. Por eso que leíamos Romanos capítulo 3, retomando el tema, ¿cierto? Para que podamos entrar en el contexto del tema de hoy, que es la justificación, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Entonces, ¿para qué Dios estableció la ley? Para el conocimiento del pecado. Y por eso, como leíamos en Romanos 3, verso 23, ya que el verso 23, por cuanto todos pecaron, y están apartados, destituidos de la gloria del Señor. Miren qué terrible. Eso es lo grave, estar apartado, estar destituido de la gloria del Señor, producto del pecado. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Envió a Jesucristo en su amor y misericordia. Él envió a su Hijo, el unigénito, en el cual se despojó de su gloria, de su majestad, vino a la tierra, hermanos, y se humilló a sí mismo, muriendo en un madero, muerte de cruz. Se hizo una persona inmunda, pecadora,
en el cual, esto lo podemos ver ahí en el libro de Gálatas, capítulo 3, mire. Aleluya, gloria al Señor. El verso 13 dice, Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Mire, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Entonces, ¿quién se hizo maldito? Cristo se hizo maldito. Cristo recibió la maldición. Él pagó por nosotros, Él pagó esta deuda, Jesucristo el Señor. Aleluya, gloria al Señor. Entonces, solamente a través de Jesucristo, nosotros somos justificados. Así también el apóstol Pablo, como les digo, que importante el ministerio de la justificación. En el contexto principal del Evangelio del apóstol Pablo es la justificación. Y lamentablemente muchas iglesias no consideran la justificación. Qué importante es la justificación. Siendo, como dice, como leía Romanos 3, verso 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Mire qué maravilloso. Así también el apóstol Pablo ahí en el capítulo capítulo 13 del libro de Hechos, verso 38, mire, dice, leo el 37 antes, dice, mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Aleluya, gloria al Señor. Sabed pues esto, varones, hermanos, porque por medio de la ley se os anuncia perdón de pecados. Perdón, por medio de él se anuncia perdón de pecados. ¿Por medio de quién? De Jesucristo el Señor. Ahí corrijo, amén. Leo nuevamente el 38. Sabed pues esto, varones, hermanos, que por medio de él se os anuncia el perdón de pecados. ¿Por qué? Porque Jesucristo fue el único que pudo cumplir la ley. Nadie pudo cumplir la ley. Nadie. Del tiempo que fue establecida. Por eso al tiempo de Jesucristo pasaron 1500 años. Y nadie pudo cumplir la ley. Nadie, hermano, nadie. Y si usted cree que usted la puede cumplir, o usted está tratando, se está esforzando, se está engañando a sí mismo. Satanás, el diablo, lo está engañando. A lo mejor puede cumplir 3, 4, 5, 6 mandamientos. 9 mandamientos. Y Satanás, como te dice, bien, lo estás haciendo bien, sigue adelante, esfuérzate. Entonces ahí Satanás tiene engañado al mundo para que cumpla la ley. Pero si la ley fue establecida para cumplirla, ese es el primer pacto. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel dijo, sí, Señor, haremos todo lo que tú has dicho. Entonces el Señor dijo, bueno, si ustedes creen que pueden cumplir la ley, bueno, cúmplanla. Pero no pudieron, por hermano. No pasó ni una semana, ya estaban adorando un becerro de oro. También todos sabemos todo lo que le pasó al pueblo de Israel, que fue cautivo. Judá fue cautiva por Babilonia por más de 70 años. Por lo mismo, porque se corrompió. Entonces, cuando nosotros queremos o creemos que podemos, nos estamos engañando a sí mismos. No podemos, hermano. Entonces, ¿cuál es el verdadero arrepentimiento que el Señor quiere? Para que podamos nosotros recibir la gracia, esta justificación, que podamos entender que no podemos y decir, Señor, la verdad yo no puedo, yo no tengo la capacidad. Había un intérprete de la ley que le dijo al Señor, ahí en el libro de Lucas, capítulo 10, le dijo al Señor, ¿qué hay que hacer para heredar el reino de los cielos? Y el Señor le dijo, los mandamientos, ¿sabes? ¿Cómo lees? Entonces, mucha gente quiere cumplir la ley, como este escriba, este intérprete de la ley, perdón, que él creía, cierto, que podía, pero más él tenía que haber sido sincero consigo mismo y haber dicho, la verdad, Señor, yo no puedo. El Señor le dijo a esto y vivirá, porque la persona que, claro, que la puede cumplir, o la podía cumplir, heredaba el reino de los cielos, pero nadie la pudo cumplir. Entonces el Señor, este hombre, este intérprete de la ley, le dijo al Señor, y para justificarse a sí mismo, le dijo, ¿quién es mi prójimo? Y el Señor le entregó una parábola. Dice que había de camino un hombre, camino a Jericó, y salieron bandidos, ladrones, lo asaltaron, quitándole todo, dejándolo medio muerto. Y pasó un sacerdote, pasó de largo. Pasó un levita, al verlo pasó de largo. Pero pasó un buen samaritano. Un samaritano que al verlo fue movido a misericordia. Le vendó sus heridas, le puso aceite, vino. ¿Qué representa el aceite?
representa, hermano, al Espíritu Santo. Este hombre medio muerto, que estaba ahí agónico, a punto de morir, hermanos, en la posición que nosotros tenemos que tomar, este hombre medio muerto, para que podamos recibir la gracia y decir, Señor, yo no puedo recibir, yo no puedo cumplir la ley. Por eso que el apóstol Pablo, como les decía, volviendo a Hechos, ¿cierto? Capítulo 13, el verso 27, más a quien Dios levantó, no vio corrupción. Sabed pues, esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecado. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo. Verso 39, y que de todo aquel, y que de todo aquello, de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Aleluya, gloria al Señor. Qué maravilloso, pues, hermano. Entonces, no es que yo me quiera justificar con mis obras, con mi justicia, sino que yo soy justificado a través de la obra de Jesucristo, de que Él murió por nosotros, que Él murió por ti, que Él murió por mí y por ti y por todo el mundo. ¿Para qué? Como leíamos en Romanos, ¿cierto? Así como también vuelvo a leer acá, antes de volver a Romanos, Hechos capítulo 13, verso 39, lo leo nuevamente, y que todo dice, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste, ¿cierto?, ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Aleluya, gloria al Señor. Qué maravilloso, mis hermanos. ¿Por qué? Porque él, hermanos, fue el único que pudo cumplir la ley. Fue tentado en todo y no falló. Jesucristo el Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado. Mire 2 Corintios capítulo 5, el verso 21. ¿Cómo dice? Al que no conoció pecado. ¿A quién se refiere? A Jesucristo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Aleluya. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Qué maravilloso, mis hermanos. Aleluya, gloria al Señor. Entonces, ¿quién es el que justifica? Cristo, por hermano, el Señor, a través de Jesucristo. En el libro de Romanos, capítulo 8, dice ahí el verso 31, mire, Romanos 8, 31, dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Cuando nosotros somos justificados, cuando nosotros entendemos en nuestro corazón que ya somos hijos de Dios, justificados, ¿cierto? Como dice el apóstol Pablo, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Como no nos dará también todo, también nos dará también con él todas las cosas. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Consulta, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién es el que condenará? ¿Quién es el que condenará? Cristo. Perdón, el 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Aleluya, gloria al Señor. Entonces, maravilloso, hermanos, entender que a través de Cristo somos justificados. El ministerio de la justificación, hoy Dios en esta tarde ha puesto en mi corazón compartir con ustedes este tema, la justificación. Como leía a un comienzo, ahí en el libro Romanos capítulo 4, verso 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Cristo fue entregado, mis hermanos, para nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces, si usted lo cree, usted es una persona justificada, pero no por lo que hizo usted, sino que lo que hizo Cristo por usted. Y, consecuencia, ¿qué resultado?
como dice el capítulo 5, el verso 1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, gloria al Señor. Qué maravilloso, mis hermanos, poder entender esto, la justificación. A la verdad, cuando llegó la justificación a mi vida, cambió mi vida. Cambió mi vida. ¿Por qué? Porque yo era de aquellos cristianos evangélicos que decía soy pecador. Soy pecador, imagínense. ¿Y qué significa si usted está confesando con sus labios yo soy pecador? Lo está diciendo con sus labios y con su corazón usted está creyendo, está confesando lo que usted es, un pecador. ¿Y qué dice la palabra? Que ningún pecador entrará al reino de los cielos. Ningún pecador. También el apóstol Pablo enseña ahí en el libro de Romanos capítulo 3, el verso 10, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Claro, ¿por qué? Como decía y explicaba humanamente, el hombre el hombre no puede cumplir la ley. No puede cumplir la ley. Usted puede decir, pero pastor, yo puedo cumplir la ley. Yo me esfuerzo, yo procuro, yo soy bueno, no hago lo malo. Yo sirvo en la iglesia, yo trabajo en la iglesia. No sé cuánto tiempo podrá durar por ejemplo, sin enojarse, sin codiciar. Pero lo que el apóstol Pablo ahí en Romanos capítulo 7 también habla. Él dice que por medio de la ley, él pudo ver que en él estaba la codicia. Como dice, y leíamos, ¿cierto?, uno de los 10 mandamientos, el mandamiento número 10. No codiciaréis. Y la verdad el hombre codicia en todo momento. En todo momento codiciamos, hermano. Por eso que el apóstol Pablo dice acá, dice, Romanos 8, 31, dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros... el capítulo 7. El capítulo 7. El apóstol Pablo pudo descubrir que en él estaba la codicia. ¿Qué pues diremos pues? ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. ¿Se fija? Entonces, ¿para qué Dios estableció la ley? Para el conocimiento del pecado. Porque tampoco conociera la codicia si la ley dijera no codiciarás. Entonces el apóstol Pablo, cuando era Saulo todavía, él era un hombre religioso. Él era un hombre, hermano, que en él estaba el celo de Dios. Es más, perseguía a los cristianos. Trataba a los cristianos de que eran una secta porque hablaban de la resurrección. Y como todos sabemos, camino a Damasco, le salió al encuentro del Señor en un destello de luz resplandeciente. Le dijo, Saulo, Saulo. Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús, al cual tú persigues. Entonces, ahí cambió la vida de Pablo, se convirtió en un apóstol, en un servidor del Señor, en el cual hoy, a través de este libro, ¿cierto?, específicamente Romano, él nos habla de la justificación. El apóstol Pablo pudo descubrir que a través de la ley en él estaba la codicia, a pesar de que era un hombre celoso, que era un fariseo de fariseo, circuncidado el octavo día, pero él pudo descubrir que en él estaba el pecado. Por eso que después él dice ahí en el mismo capítulo 7, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Miserable de mí. Pero gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Aleluya, gloria al Señor. Entonces, ahí podemos ver el amor de Dios, que Él envió a su Hijo Jesucristo, el Señor, para justificarnos. Y como dice Romanos 5, verso 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque estábamos apartados, estábamos condenados, estábamos destituidos, producto del pecado,
pero a través de Jesucristo, como dice el verso 25 del capítulo 4, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Si usted hoy cree en su corazón que usted es justificado, usted, hermano, es justificado. ¿Qué significa justificado? Que usted es justo, hermano. Que es justo. El juez, cuando está en el juicio ahí, ¿cierto? Los abogados, uno está apelando, el otro quiere justificar, ¿cierto?, la inocencia del imputado. Y una vez que se demuestra la inocencia del imputado, el juez que dice que es justificado, que es justo, que no es condenado. Y así el Señor nos dice en esta tarde que nosotros somos justificados, que somos justos, que en nosotros no hay condenación, que no hay pecado, porque Cristo murió por todos nuestros pecados. Amén. Si usted cree hoy, usted es salvo. Amén. Dios les bendiga. Le doy gracias al Señor por este tiempo de poder compartir su palabra con el tema de la justificación. Amén. Oremos al Señor. Padre, Señor, en el nombre de Jesús, yo te alabo, te glorifico, te bendigo. Te doy gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque me das esta oportunidad, este privilegio de compartir este hermoso evangelio. El evangelio de la justificación. El evangelio del apóstol Pablo. Y gracias, Señor, porque lo que recibo por gracia, ahora lo puedo compartir, entregar por gracia. Y todo aquel que hoy está creyendo en su corazón que Cristo lo justificó, amén, ahora es justo. Ya no es un pecador. Amén y amén. Ya no eres un pecador, sino que eres justo a través de Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga. Muchas gracias. Gracias, Pastor Christopher. El Señor les bendiga. Bendiciones.